Nos gozamos en el Señor al darles la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que están con nosotros desde los distintos lugares donde se conectan. Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que nos da nuevamente de estar con ustedes leyendo su palabra. Y hoy, pues, con la ayuda de Dios, avanzaremos en nuestro viaje por las páginas bíblicas en los capítulos 21, 22, 23 y 24 del libro segundo de las Crónicas. Vamos entonces ya a emprender el viaje por las Sagradas Escrituras y comenzaremos ya con el capítulo 21 del libro segundo de las Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Y durmió Josafat con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Este tuvo hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Y su padre les había dado muchos dones de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fuertes en Judá, mas había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue pues elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos, y asimismo algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa de la alianza que con David había hecho, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de éste se rebeló la Idumea, para no estar bajo el poder de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes, y consigo todos sus carros, y levantóse de noche, e hirió a los idumeos que le habían cercado, y a todos los comandantes de sus carros. Con todo eso Edom quedó rebelado, sin estar bajo la mano de Judá hasta hoy. También se rebeló en el mismo tiempo Limna para no estar bajo su mano, por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres. Demás de esto hizo altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. Y vinieronle letras del profeta Elías, que decían: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia que tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos, y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos, y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joacás el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que, pasando un día tras otro, al fin, al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no le hizo quema a su pueblo, como las había hecho a sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y fuese sin saber deseado, y sepultáronlo en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Bueno, como hemos dicho durante estas historias de los libros que nos narran los acontecimientos que suscitaron en medio del pueblo y ahora pues en esta división del reino del norte
y el reino del sur. Nos damos cuenta que a través de cada uno de estos reyes, el Señor nos comunica enseñanzas que nos ayudan a estar alertas para hacer las cosas buenas, para sujetarnos a Dios en la hermosura de la obediencia. Realmente cuando nosotros entendemos cuánto bien nos da a cada uno vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces no escatimamos el esfuerzo por hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y de verdad nos da tristeza. Bueno, en lo particular a mí me da mucha tristeza cuando leemos que hubo un rey que reformó, que hizo cosas buenas y que instó al pueblo a amar a Dios, a buscar el rostro de Jehová, a caminar en santidad. Sin embargo, siempre se abre cierto paréntesis. El escritor, al decir aún estaban los lugares altos, porque todavía quedaba gente del pueblo que seguía adorando a otros dioses. Siempre hay ese grupo, ¿verdad?, que se resiste a sujetarse a la voluntad de Dios. Y meditando en esto, ¿será que nosotros podemos hacer un análisis y decir, bueno, ¿en qué grupo estoy? ¿En el grupo de las personas que estamos bien cimentados en la fe en nuestro Señor, o aquellos que estamos pues como la ola de la mar, de aquí para allá? Y aquí vemos en este caso este rey que toma posesión del trono de Judá. Nos dice en el capítulo 21 que Josafat muere, duerme ya, y es sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y pues Joram, su hijo, toma el trono de este reino. Y él tuvo muchos hermanos, hijos de su padre. Y nos dice la palabra de Dios que todos estos, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías, todos estos eran hijos del rey Josafat. Y bueno, su padre, estando en vida, pues les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas. Y había fortificado las ciudades en Judá. Y pues él le había dado el reino a Joram porque él era el primogénito, y cumpliendo pues con lo establecido en la ley, le otorga entonces la dirección de la nación a su hijo Joram. ¿Y qué sucede? Que cuando Joram toma el reino de manos de su padre, y él se sintió fuerte, se sintió estable, tomó la triste decisión de matar a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Quizás al amonestarle por las cosas malas que estaba ejecutando este hombre, le fue más fácil matar que sujetarse a la voz de Dios. Cuando él comenzó a reinar, cuando Joram comenzó a reinar, ya tenía 32 años y solamente reinó 8 años, es decir, murió a la edad de 40 años. Y nos revela el cronista que él estuvo en el camino de los reyes de Israel, así como lo había hecho el malvado rey Acab, porque tenía por mujer nada más y nada menos que a la hija de Acab, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces aquí está la consecuencia de esa amistad que había establecido Josafat, a tal punto que el hijo de Josafat, el primogénito, tomó por mujer a Atalía, a esta mujer que era hija de la malvada Jezabel y del malvado Acab. Y por supuesto, esta unión no fue en lo absoluto favorable al reino de Judá. Nos damos cuenta cómo esta decisión influyó de una manera muy mala al rey de Judá. Y bueno, y sucede que este hombre había tomado alianza con Acab y se forma esta unión matrimonial. Sin embargo, el cronista nos abre un paréntesis y nos dice: con todo y eso, Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que Jehová le había hecho al rey David, y porque le había jurado que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Sin embargo, en los días de Joram se revela el país, los
parientes, porque los edomitas pues eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y ellos toman dominio de Judá y le pusieron rey sobre sí. Entonces, ¿qué sucede? Joram pasa con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de su carro. No se dejó gobernar Joram. Sin embargo, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Entonces, al mismo tiempo, Limna se levanta como adversario al pueblo de Judá. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová los había dejado, porque ellos no estaban caminando conforme a su voluntad. Aparte de esto, Joram se encargó de hacer lugares altos en los montes de Judá, y también hizo que los moradores de Judá fornicasen tras esos dioses, y les impuso a Judá que hicieran este pecado. Qué manera, ¿verdad? Tan triste. Todo lo bueno que había logrado Josafat, este hombre lo echó para atrás. Entonces, nos dice la palabra de Dios que todas estas situaciones que estaban pasando en Judá, el Señor envía corrección por mano del profeta Elías, pues le hace llegar una carta. Recordemos que el profeta Elías, su ministerio estuvo enfocado en el reino del norte. Elías amonestó duramente al rey Acab y a Jezabel. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Entonces, el profeta Elías tuvo bajo el compromiso por manos de Jehová instar al pueblo a apartarse de su mal camino. Aquí nos revela la palabra de Dios que Elías envía carta a Joram. Se cree que Elías, se puede deducir, según lo que nos revela Segunda de Reyes, el capítulo 2 y 3, que Elías fue traspuesto antes o durante el reinado de Josafat. Por ahí estuvo el asunto. Nos dice que esa carta que le escribe Elías le dice: Jehová, el Dios de David, tu padre, te ha dicho así, por cuanto has andado en los caminos de Josafat. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Es decir, no has andado como ha vivido Josafat ni tu abuelo Asa, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase mi pueblo, los moradores de Jerusalén, así como ha fornicado la casa de Acab. Y aparte de eso, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, que ellos eran mejores que tú. Entonces el Señor te va a herir de una grande plaga, a ti y a tus hijos y a tus mujeres, en cuanto a todo lo que tienes. Te va a dar una terrible enfermedad en tus intestinos hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. El Señor emite el juicio contra este hombre que solamente reinó 8 años, pero en esos 8 años tiró por la puerta todo el bien que había hecho el rey Josafat y el rey Asa. Este hombre se une con esta mujer que, lejos de traer bendición al pueblo de Judá, trae triste condenación. ¿Qué sucede entonces? Bueno, Jehová cumple con su promesa. Despertó contra el rey de Joram la ira, el enojo de los filisteos y de los árabes que estaban allí junto a los etíopes, y subieron a combatir a Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Todo ese bien que ya se estaba reuniendo, porque recordemos que Dios de una manera especial surtía de riquezas su casa. En cada rey que se acercaba a Dios, Dios le daba botines, les daba riquezas, y los reyes lo dedicaban al templo de Dios o a la casa del rey. Y resulta que todo esto aconteció en los años de Joram y fueron despojados de las riquezas que durante el reinado
de Asa y de Josafat habían tenido. Entonces, ¿qué sucede? El Señor cumple con su promesa, lo que le dice a través del profeta Elías, y hallaron todo lo que hallaron. Entonces lo llevaron, lo invadieron, tomaron a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más que un solo hijito a Joram, que era Joacás el menor, cumpliéndose así entonces la sentencia que Jehová ha dado por boca del profeta Elías. Después de todo esto, Jehová entonces lo hiere con una enfermedad incurable en los intestinos, padeciéndolo durante 2 largos años, a tal punto que muere de esa enfermedad muy penosa, y no se encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Es más, cuando este hombre comenzó a reinar tenía 32 años y solamente logró reinar 8 años, y murió sin que lo desearan más, es decir, nadie lo lloró, nadie lo lamentó. Así de triste fue el entierro de este rey, malo, impío, arrastrado por el pecado, seducido por la maldad de su esposa y aliado por los reyes de Israel, que eran impíos y perversos. Qué triste, ¿verdad?, ver que se retrocedió durante estos 8 años en el reinado de Dios. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ocosías, su hijo menor, porque la tropa había venido con los árabes al campo. Había muerto a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba obrar impíamente. Hizo pues lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los siros hirieron a Joram. Y se volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Rama, peleando con Hazael, rey de Siria. Y descendió Azarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Esto empero venía de Dios, para que Ocosías fuese hollado viniendo a Joram, porque siendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que talase la casa de Acab. Y fue que, haciendo juicio Jehú con la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y matólos. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, tomáronlo y trajéronlo a Jehú y le mataron, y diéronle sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Empero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y arrebatólo de entre los hijos del rey, que mataban, y guardóle a él y a su ama en la cámara de los lechos. Así pues lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer de Joiada el sacerdote, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo en ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Bueno, seguimos avanzando en esta historia, y de verdad que a veces nuestra mente tan finita no logra entender, ¿verdad?, cuántas cosas se pudieron evitar. La unión de esta mujer no trajo ningún beneficio trajo al rey del sur, puesto que en esos 61 años que habían tenido guerra los reyes de Judá contra los de Israel, pues no hubo cosas que lamentar,
Pero una vez que Josafat entra en armonía con el malvado Acab y hace parentesco, miren hasta dónde arrastró el mal de ese parentesco a la familia real del rey del sur, a punto de exterminar todo el linaje de David. ¡Qué terrible! ¡Qué manera! Y a veces uno lo verá inofensivo, pero cuánta consecuencia triste trajo al pueblo de Judá. Nos damos cuenta en este relato que el rey de Judá, una vez muerto Jorán, entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en el lugar de Jorán a su hijo, el único que le había quedado, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes, y todos estos y los etíopes subieron a invadir a Judá y se llevaron cautivos a sus mujeres y se llevaron a sus hijos, y nada más le había quedado un solo hijito, el menor. Y pues una vez muerto su padre, es tomado para gobernar el reino del sur. Y nos dice la palabra de Dios que una banda armada había venido con los árabes al campamento y pues había matado a todos los hijos mayores de Jorán, así que le tocó entonces la suerte a Ocosías, rey de Judá, ser entonces instalado como el rey de esta nación. Cuando Ocosías comenzó a reinar, ya contaba con una edad bastante madura, tenía ya 42 años y reinó solamente un año en Jerusalén, tiempo suficiente para hacer bastante mal. Fíjense el poco tiempo que reinó Jorán, 8 años, y en esos 8 años devastó la fe y la firmeza a su pueblo. Y este rey entonces, Ocosías, solamente un año, manda en el reino del sur. Su mamá, nada más y nada menos que la malvada Atalía, hija de los reyes del norte. También él, en ese año que gobernó, estuvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre, la malvada Atalía, le aconsejaba que actuase impíamente. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová en este año que estuvo gobernando, así tal cual lo hizo la casa de Acab, porque después de la muerte de sus padres, ellos le aconsejaban para su perdición. Y él, muy obedientemente a los consejos de los reyes del norte, hizo lo malo. Se compaginó con Joram, hijo de Acab, que era su tío, Jorán era su tío, y se va a la guerra contra el rey de Siria, Hazael. Se va entonces a guerra contra Ramot de Galaad, donde los sirios dieron muerte a Jorán, su tío. Y él vuelve, a él lo hirieron, y Jorán va hacia Samaria para curarse de sus heridas. Y estaba peleando contra el rey Hazael, rey de Asiria. Y resulta que Ocosías va entonces a visitar a Joram, quien fuese hijo de Acab. Recordemos, Jorán era tío de Ocosías, pues él era hermano de la malvada Atalía, y él fue allí a donde estaba en Jezreel, porque allí él estaba enfermo de esa guerra en la cual había quedado herido. Pero esto venía de Dios, nos dice el cronista en el versículo 7, que todo esto venía de Dios, para que Ocosías también fuese destruido cuando viniese a visitar a Jorán. Porque cuando él viene de haber visitado a Joram, entra entonces Jehú, quien fue hijo de Nimsi, a quien fue ungido para limpiar el pecado de la casa de Acab. Recordemos que Jehová, cuando Elías tisbita pide ya, no quería, estaba ya totalmente desanimado, Jehová le dice, bueno, vas a ungir a Eliseo como el que va a continuar con tu ministerio, a Hazael como rey de Siria y a Jehú como el rey de Israel. Y Elías no hace esto lo manda a hacer en mandato de Eliseo,
que manda a uno de los jóvenes profetas a ungir a Jehú. Y todo esto se levanta. Recordemos que estos acontecimientos se narran en el libro de los Reyes. Estos acontecimientos están entrelazados. Y nos dice entonces que Jehú, una vez que él toma el control por orden de Jehová de limpiar la casa de Israel de la familia de Acab, entonces él ve a Ocosías y lo mató. Entonces, cuando él busca a Ocosías y él se había escondido allí en Samaria, lo hallaron y se lo trajeron a Jehú y lo mataron y le dieron sepultura. ¿Por qué le dieron sepultura? Bueno, porque Jehú dijo, bueno, este hombre es hijo de Josafat y él buscó a Jehová de todo corazón, y la casa de Ocosías pues estaba tan débil políticamente. Recordemos que habían estado 9 años transitando por el camino del pecado, los 8 años que gobernó Joram y ahora el año que había reinado Ocosías en pecado. ¿Y qué sucedió entonces? Atalía, la madre de Ocosías, ella viendo que su hijo estaba muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Se dan cuenta la terrible decisión de Josafat al haber unido esta familia con la familia de David, a tal punto que arremetió, si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, de resguardar uno de la simiente de David, esta mujer hubiese exterminado con todo el linaje del rey David? Y sucede que Josabet, la hija del rey, se dio cuenta y tomó a este niño y lo escondió. Tomó a Joás, quien fuese hijo de Ocosías, es decir, este niño era nieto de Atalía. Si ella no toma a este niño y lo esconde, la misma abuela hubiese arremetido contra la vida de este niño. Miren qué corazón tan perverso, arremeter contra su misma descendencia. Y lo escondió entre los demás niños a los que estaban matando, y lo escondió ella con su ama con la que lo cuidaba en los aposentos. Allí lo escondió Josabet, quien era hija del rey Joram, quien había muerto de esa enfermedad en el estómago, y ella nos detalla algo muy importante del libro de Crónicas, que no lo detalla Reyes. Esta mujer, Josabet, era esposa del sacerdote Joiada. Ella era hermana de Ocosías, y lo esconde delante de su abuela Atalía para que no lo matase. Y lo tuvo escondido en la casa de Dios, nada más y nada menos que por espacio de 6 años, mientras ocurría que esta mujer, Atalía, impíamente había tomado el trono de la casa de David y gobernaba para perdición del pueblo. ¿Se dan cuenta la terrible situación que nos da el buscar uniones que no favorecen? Mire, estuvo la casa de David a punto de ser exterminada por el corazón malvado de esta mujer. Dios nos permita ver el pecado y apartarnos, no tener armonía con las cosas malas. No conviene hacer estas uniones así. Seguimos entonces viajando hacia el capítulo 23 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Mas el 7º año se animó Joiada, y tomó consigo en alianza a los centuriones, a Azarías, hijo de Jeroam, y a Ismael, hijo de Joanán, y a Azarías, hijo de Obed, y a Maasías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sichri, los cuales, rodeando por Judá, juntaron los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Y él les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová lo tiene dicho de los hijos de David. Lo que habéis de hacer es: la tercera parte de vosotros, los que entran de semana, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, y la tercera parte a la casa del rey, y la tercera parte
a la puerta del fundamento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que sirven. Estos entrarán, porque están consagrados, y todo el pueblo guardará la guardia de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entrare en la casa muera. Y estaréis con el rey cuando entrare y cuando saliera. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada uno los suyos, los cuales entraban de semana y los que salían el sábado, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los centuriones las lanzas, paveses y escudos que había sido del rey David, que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, en derredor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y pusieronle la corona y el testimonio, e hicieronle rey, y Joiada y sus hijos le ungieron, diciendo luego: ¡Viva el rey! Y como Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, y de los que bendecían al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompetas junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra hacía alegrías, y sonaban bocinas, y cantaban con instrumentos de música a los que sabían alabar. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y dijo: ¡Conjuración! ¡Conjuración! Y sacando el pontífice Joiada a los centuriones y capitanes del ejército, díjoles: sacadla fuera del recinto, y el que la siguiere muera a cuchillo, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que hubo ella pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y derribáronlo, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tomó después los centuriones y los principales, y los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, y llevó al rey de la casa de Jehová, y viniendo hasta el medio de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y todo el pueblo del país hizo alegrías, y la ciudad estuvo quieta, muerto que hubieron a Atalía a cuchillo. Cuando suceden estos acontecimientos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que aunque el enemigo arremeta ferozmente contra el linaje de Dios, el Señor siempre protegerá a esa semilla para que siga germinando y siga multiplicándose. Vimos de una manera terrible cómo Atalía tomó la decisión de exterminar con todo el linaje real, es decir, extirpando de la tierra el linaje del rey David. Y si eso sucedía, entonces, ¿cómo podía cumplirse el pacto que Jehová había concertado con David de prometerle que de su simiente siempre estaría allí presente para gobernar, para reinar eternamente? Y cuando leemos estas partes donde el Señor de una manera gloriosa hace aparición, actúa a favor del pueblo, entonces nos queda que confiar en Él, que rendirnos ante su poderosa mano y saber que el Señor siempre protegerá a su linaje. Claro, cosas que se pudieron haber evitado, porque vuelvo y digo, esta unión que entrelazó Josafat con el rey Acab en nada favoreció. De hecho, es la mancha
que tuvo el reinado de Josafat, esa unión. Y el Señor se lo dio a conocer a través de su profeta. Se lo dijo, no, esto no te favorece. Y eso es lo bonito, que la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Por eso, hermanos, que es sumamente importante que nosotros consideremos nuestros pasos, a dónde nos estamos dirigiendo, quién está en nuestro entorno, con quién nosotros nos involucramos en amistad, en todas estas situaciones que son influencia fuerte para nuestro rendimiento ante Dios. La palabra de Dios nos dice, el que anda con sabios, sabio será, pero estas uniones así traen tristes consecuencias, terribles resultados. Nos damos cuenta acá, en este capítulo 23 del libro de las Crónicas, que ya en el 7º año, una vez que el niño ya contaba con 7 añitos, el sacerdote Joiada toma fuerza e hizo alianza con los jefes de los centenares que estaban allí encargados y recorrió el país de Judá y reunió a los levitas de todas las ciudades del norte, del sur, de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, que ellos vinieron a Jerusalén. Y se hace algo tremendo. Como nos cuenta, ¿verdad? Esto que estamos acá leyendo, pues también se relata en Segunda de Reyes 11. Es un recuento bastante similar sobre la usurpación que Atalía dio, pero también la expulsión de la misma. Ella vino a ser la 7ª monarca de Judá. Joás fue el legítimo heredero del trono. Joás pasó a ser el 8º rey del reino de Judá. Y bueno, de acuerdo a los propósitos, pues aquí el cronista nos destaca el papel que desempeñaron los levitas y los sacerdotes en el ascenso de Joás al trono, pues siendo un niño se organiza la manera más prudente y cuidadosa para poder limpiar el reino del sur de esta idolatría que había cimentado. Imagínense, 8 años de gobierno de Joram, más 1 año del gobierno de Ocosías, ya eran 9. Y Atalía gobernaba 6 años, ya habían sido 15 años de profunda oscuridad en el pueblo de Judá, donde todo lo que tenía que ver con la idolatría y el pecado y la abominación estaba envolviendo esta nación. Entonces llega, resplandece la obra de justicia y viene entonces la organización por parte de este sacerdote temeroso de Dios, que junto con los levitas y los príncipes de Judá organizan cómo tomar el control nuevamente de la monarquía de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces divide las multitudes de la gente, los divide en 3 partes, de manera que pudieran estar diligentes y apercibidos para limpiar de toda inmundicia la casa de Judá. Y dice ustedes van a irse y se van a estar, ninguno va a estar en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos van a entrar porque ellos están consagrados a Dios, y todo el pueblo va a ser guardia delante de Jehová. Y organiza entonces este levantamiento. Los levitas rodearán, serán los muros protectores al rey por todas partes, y cada uno de los levitas pues tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entrare a la casa va a morir, porque allí va a estar el rey cuando entre y cuando salga. Y entonces los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había organizado el sacerdote Joiada. ¿Ustedes creen que esto no fue dirección de Dios? Este hombre temeroso, preocupado porque se hicieran las cosas conforme a los mandamientos de Dios, organiza esta revuelta de modo que le permitiera sacar tanta inmundicia que durante estos 15 años habían inundado el reino del sur.
Y sucedió entonces que los levitas y todo Judá se organizaron e hicieron conforme al sacerdote Joiada. Cada uno tomó a sus jefes y los que entraban el día de reposo y los que salían el día del reposo, porque el sacerdote Joiada no había dado licencia a las compañías. Entonces dijo también el sacerdote a los jefes de los centenas, de las lanzas y de los paveses y de los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Fíjense, a pesar de todos los reyes que saquearon, por lo menos cuando comenzó a reinar Roboán, cuando Asa le entregó al rey de Siria las riquezas, fíjense que aún quedaba algo de lo que David había tenido como reliquias en el pueblo de Dios. Pues nos dice que ellos habían tomado las lanzas y los paveses, los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso pues orden a todo el pueblo para que cada quien tuviera su espada en la mano. Y desde el rincón derecho del templo hasta el rincón izquierdo, hacia el altar y hacia la casa, por todas partes estuvieran resguardando la vida del rey. Y una vez sacan al niño de la casa de Dios, se le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada, siendo el sacerdote en ese tiempo, junto con sus hijos, ungieron a este niño y expresaron a viva voz: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó este estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Dios. Miren todo este acontecimiento. Y mirando, y vio esta mujer al niño que estaba allí en la columna a la entrada y a los príncipes, y estaban los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo de la tierra estaba mostrando aquel regocijo, aquella alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Imagínense qué acontecimiento, qué esperanza para el pueblo, cuando ellos ya habían imaginado que toda la simiente de David había sido extirpada de la faz de la tierra. Llega entonces el sacerdote con este niño que solamente contaba con la mínima edad de 7 años, siendo el rey más joven que se menciona en la escritura, y es ungido a esa corta edad. Y todos estos acontecimientos, de la alegría, cuánto regocijo, ¿verdad?, de aquel pueblo que en su corazón gemía por la tristeza de las abominaciones que se habían implantado durante los años de gobierno de estos monarcas impíos. Una vez que esta mujer ve todos los acontecimientos, rasga sus vestidos y expresa conjuración, traición. ¿Qué cinismo de esta mujer cuando ella fue la que traicionó al linaje real al haberse levantado y matado a los hijos del rey Ocosías? Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes del ejército y le dijo a todos estos hombres: sáquenla de este recinto, y al que la siguiere, al que estuviere a favor de ella, lo van a matar a filo de espada, porque el sacerdote había dado la orden de que nadie debía morir en la casa de Jehová. Y ellos pues le echaron mano a esta mujer, y cuando salió de la casa del Señor, entonces allí, de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo un pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que ellos ahora en adelante serían únicamente pueblo de Jehová. Después de todos estos acontecimientos, pues todo el pueblo derrumbaron entonces el templo de Baal, también los altares, hicieron pedazos las imágenes, mataron delante de los altares a Matán, quien fuese el sacerdote de Baal. Y claro, la tierra de Judá estaba totalmente contaminado, porque una vez que Joram se casa con Atalía y viene esta unión, esta mujer influye en la idolatría y esto se contamina totalmente. Se levantaron los altares que adoraban a Baal, y esto es notorio cuando entra entonces la obra redentora de Dios a través de este niño como simiente de David, y se destruye el templo, el sacerdote, todas estas abominaciones
que estaban afectando la armonía entre Jehová y su pueblo. Entonces Joiada le ordenó los oficios en la casa de Jehová, y bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, tal cual están escritos en la ley de Moisés, y lo hicieron con gozo y con cántico, conforme David, el gran rey cantor, lo había destinado, pues también pusieron porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ninguna persona inmunda. Entonces llamó a los jefes de los centenares y a los principales y a los gobernadores del pueblo para conducir al rey desde la casa de Jehová, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y este acto hizo que el pueblo se regocijase y la ciudad estuvo tranquila después que esta mujer es muerta a filo de espada. Una vez que esta mujer es eliminada, entonces todo lo que llevaba los cultos a Baal y todos los sacerdotes, todo templo, todo lugar alto fue limpiado gracias a esta disposición de este hombre temeroso de Dios. Joiada, su vida fue tan pero tan ilustre que vamos a ver cómo Dios recompensó a este hombre. Qué manera Dios de manifestar la misericordia y el temor, porque no solamente lo vivió para sí, sino instó al pueblo a buscar, a anhelar vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo no entonces agradecer a Dios por la vida de estos hombres que determinan en su caminar agradar solamente a Jehová? Bueno, vamos avanzando entonces, si nos da tiempo de seguir con el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto en ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y tomó para él Joiada 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová. Y juntó los sacerdotes y los levitas, y díjoles: Salid por las ciudades de Judá, y juntad dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el negocio. Mas los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó a Joiada al principal, y díjole: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén el tabernáculo del testimonio, la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación de Israel? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todo el pueblo se holgaron, y traían, y echaban en el arca hasta henchirla. Y como venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y vaciábanla, y volvíanla a su lugar, y así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, el cual daba el rey y Joiada a los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban camperos y oficiales que reparasen la casa de Jehová, y herreros y metalarios para componer la casa de Jehová. Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a Joiada, e hicieron de él vasos para la casa de Jehová, vasos para el servicio, morteros,
cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió harto de días, de 130 años era cuando murió, y sepultáronlo en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá e hicieron acatamiento al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los bosques y a las imágenes esculpidas, y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y envióles profetas para que los redujesen a Jehová, los cuales le protestaron, mas ellos no los escucharon. Y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y cubriéronle de piedras por mandato del rey, en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey Joás de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él. Antes matóle su hijo, el cual dijo al morir: Jehová lo vea y lo requiera. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todos sus despojos al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y con Joás hicieron juicios, y yéndose de él los siros, dejáronlo en muchas enfermedades, y conspiraron contra él sus siervos a causa de las sangres de los hijos de Joiada el sacerdote. E hiriéronle en su cama, y murió, y sepultáronle en la ciudad de David, mas no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simat, ammonita, y Josabat, hijo de Simrit, moabita. De sus hijos y de la multiplicación que hizo de las rentas y de la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Bueno, ya de esta manera entonces estamos llegando al capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Ya este es el último capítulo que corresponde el día de hoy. Este capítulo es muy lindo. De verdad que tenemos una parte que pudiéramos decir, bueno, hasta aquí. Pero la palabra de Dios nos revela todo, tanto las cosas buenas como las cosas que se hicieron que no debieron hacerse. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, porque no es un cuento de hada de que todo es bonito y perfecto, no. La palabra del Señor nos revela los acontecimientos tal cual para así guiarnos, amonestarnos y corregirnos. Nos revela su palabra que solamente tenía 7 años cuando Joás es coronado rey. A esa edad es ungido con el aceite para tomar el control de su nación. Y sucede que él comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Sibia, que era una mujer de Beerseba. Él, por supuesto, él era nieto de la malvada Atalía. Claro que era nieto porque era hijo de Ocosías, y Ocosías pues era hijo de Atalía. Nos revela la palabra de Dios que el rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y aparte que Joiada fue su tutor, su mentor, su guía, su instructor, pues también era su tío político. Era su cuñado, porque recordemos que la esposa del sacerdote Joiada era Josabet, que era hermana mayor de Joás. Entonces, aparte de eso, era su cuñado. Y Zacarías, hijo del sacerdote Azaría, pues era su sobrino, porque era hijo de su hermanita. Fíjense cómo todo esto está entrelazado. Resulta que este rey, al tomar posesión a temprana edad,
tuvo un extraordinario tutor, un sacerdote temeroso de Dios, lleno de amor por el pueblo de Dios, y durante su vida estuvo guiando a este rey de una manera que el pueblo recibió un refrigerio espiritual. Después de 15 años de oscuridad, envueltos en la idolatría que los inclinaba a Baal, surge entonces este rey, guiado por este sacerdote temeroso de Dios, y las cosas toman un rumbo de esperanza. Resulta que una vez que él toma Joiada la dirección de este niño, aún para su vida sentimental, Joiada fue sumamente cuidadoso y tomó para el rey 2 mujeres, en las cuales pues pudo engendrar hijos e hijas. Él tomó en consideración esto. El sacerdote, siendo un hombre de experiencia, pues cuidó cada detalle de la vida del rey, de modo que no se extraviara, que no entrara en la confusión. Y esto nos da a entender pues que en este niño creció la necesidad de restaurar la casa de Jehová, a tal punto que reunió a todos los sacerdotes y a todos los levitas y les dijo: vayan, salgan a las ciudades de David y recojan dinero de todas las casas para que la casa de Jehová, nuestro Dios, sea reparada, y pongan diligencia en este asunto. Pero nos dice acá la palabra que los levitas pues no le pusieron mucho amor a esto, no fueron muy diligentes. Entonces, una vez que esto pasa, el rey los llama a capítulo y llama al sacerdote Joiada y le dice: miren, ¿qué ha pasado? Porque ustedes no han procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, el siervo de Jehová, colocó a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Miren cómo esta mujer había corrompido tal punto que destruyó el lugar consagrado a Jehová y destinó lo consagrado a Dios para la inmundicia de los ídolos. Y entonces el rey mandó a que hiciesen un arca y en ella la colocaran fuera, de modo que estuviese en la puerta de la casa de Jehová, y allí hizo pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés les había dicho a todo el pueblo. Y bueno, todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, dice la palabra de Dios, se llenaron de ánimo y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta que se llenó. Cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, pues por mano de los levitas, cuando ellos veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a colocar allí, y así lo hacían de día en día para recoger el dinero, de modo que la casa de Jehová fuese restaurada. Y qué manera tan linda, ¿verdad? Uno siente cuando lee que el pueblo se regocija en colaborar para el beneficio de la casa de Jehová. A tal punto que el rey y el sacerdote Joiada se lo daban ese dinero a los que estaban trabajando en las mejoras de la casa de Jehová, y ellos pues contrataron canteros y carpinteros para que reparasen la casa de Jehová, y colocaron también los artífices en hierro y en bronce para componer todo lo que la malvada Atalía había destruido. Y hacían los artesanos la obra, y por sus manos esta obra fue restaurada y se restituyó la casa de Dios de manera como había sido al principio, y la consolidaron. Y cuando terminaron de reparar toda la casa de Dios, entonces trajeron al rey y al sacerdote todo lo que había quedado del dinero, y con eso ellos hicieron utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, hicieron cucharas, morteros, vasos de oro y de plata, y sacrificaban entonces los holocaustos continuamente en la casa de Jehová mientras estuvo al poder al lado el sacerdote Joiada. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera, qué personalidad tuvo que haber tenido este sacerdote, lleno de amor, lleno de pasión
por la obra de Dios. Qué lindo de verdad contar con una representación a la altura de este sacerdote. Sin embargo, estas personas deberían durar más años, ¿verdad? Sin embargo, nos relata el cronista que Joiada envejeció y murió lleno de días. Y solamente, imagínense, el Señor le permitió vivir 130 años y muere. Y sucede que a este hombre, a Joiada, este sacerdote, lo sepultaron nada más y nada menos que en la ciudad de David con los reyes. ¿Y saben por qué esto? Porque él había hecho tanto bien al pueblo y a Dios y a su casa. Qué manera, qué título, ¿verdad? Qué epitafio tan lindo de la vida de Joiada. Miren esto. Tuvo el alto privilegio de ser enterrado en la ciudad de David, y no solamente en la ciudad de David, sino en el sepulcro de los reyes. Y nos habla del epitafio 3 características que tuvo Joiada, que había hecho tanto bien al pueblo, a Dios y a su casa. Qué lindo, ¿verdad? Qué vida tan bien vivida de este sacerdote. Pero tristemente, una vez que muere el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Gente perversa y malvada, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron a servir a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Y esto hizo que nuevamente la ira de Dios se encendiera sobre Judá y Jerusalén por este terrible pecado, y les envió profetas para que se volviesen a Jehová, y les amonestaban, pero ellos tristemente no escuchaban. Entonces el Espíritu de Dios envía a Zacarías. Se reviste este hombre lleno de Dios, quien fuese el hijo del sacerdote Joiada, y se puso en pie este hombre donde estaba el lugar más alto allí, y le dice entonces al pueblo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No les va a ser bueno esto, porque han dejado a Jehová. Si ustedes lo han dejado, pues él también los abandonará. Pero ¿saben qué sucedió a este hombre lleno de Espíritu de Dios? Porque sí nos revela la palabra de Dios que ellos hicieron conspiración contra Zacarías y lo mataron por mandato de Joás. Lo apedrearon hasta morir en el patio de la casa de Jehová. Qué triste situación. ¿Y saben qué? Este acontecimiento lo recuerda nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo 23:35 hace referencia de esta terrible muerte que le dieron a este hombre de Dios lleno de Espíritu Santo, instando a corregir el pecado del pueblo del Señor. Qué terrible, qué tristeza después de que su padre por tantos años sirvió en integridad y resguardó la vida de Joás. Joás no recordase cuánto bien había recibido del sacerdote Joiadas. Nos dice San Mateo 23:35 así, de esta manera: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis en el templo y el altar. Nos hace la referencia de este acontecimiento. Este hombre, ya una vez que está siendo apedreado por mandato de Joás, Joás no se acordó de la misericordia que tuvo Joiada al padre de Zacarías, y antes de morir él expresó: Jehová lo vea y lo demande. Una manera de refugiarse en la justicia de Dios. Así lo vemos, esta voz que clamó con tanto dolor al ver que el pueblo estaba sumergido en la terrible idolatría. Y nos cuenta el cronista que una vez que pasa un año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a la capital de Siria, que es Damasco.
porque aunque el ejército de Siria había ido a pelear con poquitita gente, Jehová los entregó en sus manos a un ejército muy numeroso de Judá. Ellos confiaron en la multitud, pero del Señor es la guerra y la victoria. Y miren qué manera el Señor de educar. Ellos, este rey, Joás, confiado de que era un ejército con mayor número de soldados, el Señor, por su continuo pecado, por apartarse del camino de Jehová, los humilló al entregarlos al ejército de Siria, quien fue a batallar con ellos con poquititos hombres. De esa manera el Señor da a entender que ellos habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así Jehová ejecuta el juicio contra Joás. Cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado con sus dolencias, y esto fue causa para que conspiraran contra Joás. ¿Quiénes fueron? Bueno, nada más y nada menos que este hombre nos dice la palabra de Dios que él quedó agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hicieron nada más y nada menos que en su cama mataron a Joás y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Allí no consideraron que este rey debía reposar sus restos. ¿Y quiénes fueron los que conspiraron con Joás? Sabat, un ammonita, y Josabat, un moabita, nada más y nada menos. Y en cuanto a los hijos de Joás, bueno, y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, todo esto está escrito en el libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Esto está narrado en Segunda de Reyes 12, todos estos acontecimientos, y aquí nos detalla la manera triste en que este hombre se aparta del camino de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Condición. Por eso que aquí aprendemos, hermanos, cómo debemos conducirnos ante la presencia de Dios, que es necesario un buen tutor, sí, pero una vez que ya ese tutor no esté con nosotros, debemos seguir el camino de la santidad que Jehová quiere que nosotros transitemos.